Bien, estamos de vuelta con Roberto Abusada, director del Instituto Peruano de Economía, para hablar sobre varios temas de coyuntura económica. Roberto, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias a ti por la invitación. Roberto, antes que nada te quería preguntar sobre estas declaraciones que ha hecho Julio Velarde. Parece que hay cierto desencuentro entre el ministro de Economía y Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, acerca de la política monetaria. El ministro me parece que quisiera que el dólar flote más libremente y el doctor Velarde ha salido a decir que no de ninguna manera. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo no creo que el doctor Velarde esté en contra de la flotación. El tema es que vivimos en una economía todavía dolarizada y el ejemplo del año pasado, para empezar, me parece que el manejo monetario del Perú es excelente. O sea, comparado con otros países de América Latina y otros países del mundo, es una isla de excelencia el Banco Central. Y lo reconoce todo el mundo. Así además, es. Sí. Los profesionales tienen formación teórica y experiencia práctica. Es un staff muy sólido, ¿no? Entonces, claro, les encantaría que la dolarización caiga, pero en la medida que no ha caído, no es solamente por el hecho de que el tipo de cambio no flota, esa es una de las razones, pero pueden haber otras, ¿no? No sé, en México hubo una gran devaluación en 1976, en la Semana Santa, y cada vez que hay Semana Santa en México hay un salto en el tipo de cambio. Claro. ¿No? O sea, hay temas psicológicos muy al fondo. Y la preocupación por la desdolarización ha estado cayendo. Y lo que dice Castilla es, bueno, pero no sigue cayendo. Pero estos son momentos de inestabilidad mundial, ¿no? Se está implementando el tapering en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Mira lo que ha pasado el año pasado. Hemos tenido pérdidas muy importantes en empresas, pérdidas cambiarias, ¿no? Por una pequeña devaluación. Ahora uno diría, bueno, ¿por qué estos onzos empresarios no se cubren, ¿no? Pero eso no es siempre fácil de hacer en una economía donde el mercado de capitales no es perfecto, ni mucho menos. Entonces yo creo que Velarde y el Banco Central tienen razón en cómo están manejando la política monetaria. De otro lado, no me parece conveniente que una institución, en cualquier sentido o en el otro, discuta este tipo de cosas, porque un activo importante que tenemos nosotros hoy día en el Perú es la independencia del Banco Central. Sin duda. Y que nadie la ha cuestionado, ¿no? Tú has visto cuando hubo la repartija, no hubo problemas en el lado del Banco, el Banco Central. Por alguna extraña razón es, si quieres, la única institución cuya independencia es absolutamente respetada en este país, ¿no? Y el ministro Castilla es un ministro político también, o sea, aparte de ser buen economista, es un ministro político. Entonces, yo creo que lo van a resolver entre ellos y creo que no van a cambiar nada. Claro. Tú escribiste un artículo esta semana en El Comercio que a mí me llamó muchísimo la atención. Comparabas al caso peruano con el caso de India en todo lo que tiene que ver pues, con la tramitología, la burocratización, en fin. Quisiera que nos cuentes un poco de tu artículo. Bueno, el caso de la India es un caso muy conocido. Después de la independencia, Nehru, que fue el primer ministro indio, admiraba a la Unión Soviética. En realidad todos los países admiraban a la Unión Soviética, porque había tenido un crecimiento muy grande, era una cosa muy pujante, etcétera. Entonces el esquema a adoptar era el de la Unión Soviética, que era planificación central, tomar todas las industrias estratégicas que se llamaban en esa época, que ahora no son tan estratégicas, y luego ponerle un montón de controles a la industria restante. ¿No? Y eso ocasionó una corrupción, un estancamiento enorme en la India, al punto de que en 1990 la India tenía reservas negativas, igual como pasó en el Perú en 1990, ¿no? No podía cumplir con sus obligaciones, tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional, y el ministro Rao decidió traer a un economista independiente, ¿no? Que se llama Manmohan Singh. Manmohan Singh eventualmente, como sabemos, terminó siendo él el primer ministro
10 años después, es un hombre de Oxford, relativamente heterodoxo, pero obviamente lo que estaba pasando en la India era extremo. La India ha empezado a crecer y luego ha desacelerado últimamente porque han parado las reformas realmente. Y porque es un país muy difícil de manejar, porque es una democracia para empezar, es un país amplio, bueno, vamos a discutir el tema de la India. En el caso del Perú, nosotros cuando hemos liberalizado la economía, hemos quitado los controles de precios, el control de la tasa de interés, el control de los movimientos de capitales, los aranceles los hemos bajado, hemos firmado acuerdos de libre comercio, hemos integrado al mundo de una manera muy activa. Pero la burocracia pues es no ha mejorado. No muere, es como la hierba mala, ¿no? Y encima está asustada. Claro. ¿No? Por una ley de Contraloría que me parece que tiene que ser revisada. Entonces uno dice, bueno, hay libre importación, pero a ver, trata de importar una llanta para tu carro. Claro. ¿No? Es imposible. Realmente es imposible, ¿no? Quizás no para alguien que ya está en el negocio, etcétera, pero no hay libre importación. De acuerdo. Están las normas técnicas, está DIGESA, está DIGENIT, está, ¿no? En fin, todas las normas sectoriales. Así es. Y luego están, se han reagrupado muchas entidades para poner más y más controles. Entonces estamos en un proceso de retroceso en el cual estamos empujando, estamos dañando la productividad del Perú y estamos empujando a más gente hacia la informalidad, porque quizás una empresa grande puede lidiar a veces con estos... Puede asumir el costo. Puede asumir ese costo y el tiempo, pero todos los tiempos de la construcción, de construir una hidroeléctrica, de hacer una pequeña empresa, abrir una bodega, todo ha aumentado en el Perú. ¿Por qué crees que sucede eso? O sea, es cierto que la misma burocracia pues va creando este tipo de cosas pues para tener más poder, en fin, para protegerse ella misma, ¿no? Para encontrar pues para crear vericuetos donde se puede esconder la corrupción. Esto sucede un montón, pero quizá la pregunta no es tanto por qué sucede, sino cómo terminamos con esto. Yo creo que esto ha sucedido porque mientras el país ha ido progresando, hemos bajado la guardia, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta que las reformas tienen que seguir. Y en este tema de los permisos, las licencias, las autorizaciones, se ha desperdigado muchas de esas funciones en varios organismos del Estado. Claro. Se creó el Ministerio de Medio Ambiente, se creó el Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, ¿cómo haces para construir una carretera en el Perú si todo el Perú es un área arqueológica? Claro. ¿No? Muchas veces te encuentras cosas que no tienen ningún valor cultural ni histórico, pero son antiguas, ¿no? Y por otra parte, no proteges como debes proteger y pones en valor cosas que sí tienen un valor inmenso, ¿no? Mira la línea de Nazca, por ejemplo, claro. ¿no? ¿Qué es lo que las cruza? La carretera panamericana, ¿no? Y hay gente que hace motocross ahí encima de la línea, ¿no? Hay algo que existe en algunos países, por ejemplo en los Estados Unidos, y que no existe en nuestro país, que quizá podría marcar una diferencia. Quiero saber qué opinas. Y es que la ley establece que ninguna entidad de la burocracia de la administración pública puede crear trámites, requisitos, procedimientos, si es que antes, primero, no hace un análisis costo-beneficio detallado, y segundo, si no hace un proceso público en el cual los potenciales afectados se pueden enterar de cuál es la norma que va a salir y pueden, en fin, opinar, pueden oponerse, ese tipo de cosas no existen en Perú. Con muy pocas excepciones, son las mismas instituciones que existían antes. O sea, el que controlaba la sanidad alimentaria es el mismo, etcétera, ¿no? Pero ahora que hay libertad, como que se agarran de algún mecanismo. Y luego yo creo que la regionalización ha creado una confusión total y un desperdigamiento de los temas donde interviene el Estado en demasiadas cosas y usurpan también funciones que no le corresponden al Estado. De acuerdo, perfecto. Entonces,
Yo creo que eso está quitándole, yo diría, hoy día, por lo menos 1,5 puntos al crecimiento peruano, pero por lo menos, de acuerdo, ¿no? Y eso es algo que, digamos, alguien como el ministro de la Producción, esa debería ser su tarea más importante, ¿no? Porque mucha gente dice, hoy no sale Las Bambas, no sale Quellaveco, etcétera, esos son megaproyectos. ¿Y qué pasa con los chiquitos que son el grueso de la inversión? Que sumados son el grueso de la inversión. Y como tú dices, el Ministerio de la Producción, el ministro de la Producción realmente es el otro ministro de Economía, si no debería serlo, ¿no? O debería serlo, ¿no? De acuerdo. Perfecto, Roberto, te lo agradezco mucho. Gracias a ti. Gracias por venir a Rumbo Económico. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el programa.